Buenas noches, mi nombre es Willy, mi esposa Sophie, Daniela y Valeria, somos de Guatemala y como Rodrigo bien decía, el Señor nos llamó a preparar, a animar a la iglesia a caminar en la intercesión, en la adoración, y eso es lo que hemos estado haciendo los últimos años en Guatemala y específicamente en el Medio Oriente, en Turquía, en Israel y este año en Macedonia también. Y el Señor nos permitió venir aquí a España, estar con nuestros amigos. Los vimos para su boda, después ya no los vimos y aquí estamos otra vez reunidos, pasándonosla súper, comiendo delicioso. Ha sido un buen tiempo y estamos emocionados de poder compartir un poco acerca de este tema que yo considero que es vital para la iglesia. El Señor lo que nos dijo claramente el año pasado era que teníamos que animar a la iglesia a participar de la intercesión, a participar de la oración como cuerpo. Y yo sé que hoy es el día que se reúnen a orar, ¿verdad? A esta hora todos los días, entonces creo que el tema es como cabales, perfecto. Y algo que el Señor ha resaltado mucho en estos últimos meses es, no sé cómo sea aquí en España, la verdad no sé cómo sea, pero al menos en Guatemala y en otras naciones hemos visto que se tiende a tomar la iglesia y a tener un ministerio de oración aparte, ¿verdad? Es como, bueno, yo voy a la iglesia el domingo y que vaya, los que oran que vayan el miércoles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces cuando hacemos un servicio de domingo vienen más personas, pero a la invitación a orar no todos van, obviamente por tiempo, por responsabilidades, pero se tiende a desconectar la oración de la casa, ¿verdad? Y el Señor nos ha estado hablando tanto acerca de que el Señor Jesús, cuando hablaba de la iglesia, dice: mi casa será llamada una casa de oración. La iglesia es una casa de oración y nosotros, como parte del cuerpo, debemos caminar como esa casa de oración. Y yo creo que lo que el pastor compartía el domingo cuando él estaba predicando era exactamente lo que el Señor nos está hablando. Esa invitación a caminar en lo que el Señor está llamándonos a hacer en este tiempo. Y sí hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero todo sale de la disposición que hay en nuestro corazón para orar, para como casa participar de la intercesión. Hace 2 años estuvimos en un cuarto de oración en Turquía, en Pérgamo. Es un cuarto que está escondido, obviamente no se puede tener así abierto, ¿verdad? Y fuimos con un equipo y uno está acostumbrado a salir a las calles y pues compartir, ¿verdad? Dar un Nuevo Testamento, orar por la gente, es lo normal en Guatemala, ¿verdad? Salimos, cantamos y vamos a orar por la gente en las calles. Obviamente en países como Turquía no se puede hacer eso y fuimos a estar en un cuarto de oración a orar un mes entero por Pérgamo, ¿verdad? Una de las iglesias que está en el libro de Apocalipsis. Ahí están las ruinas, oramos, día tras día, horas. Y uno puede pensar, pero ¿qué estoy haciendo? Solo estoy orando. Uno tiene eso de yo quiero salir y hablarle a alguien más. Y es completamente normal, tenemos que compartir de Jesús. Pero ante la dificultad del idioma, ante la persecución, ante el que no es permitido, lo que fuimos a hacer fue interceder como cuerpo para que el Señor se manifestara en esa ciudad. Pasó un año y el cuarto de oración, que estaba lleno de hispanos y un español, cuando estábamos ahí éramos solo guatemaltecos y americanos orando por esa ciudad. Pasó un año y al siguiente año llegó el primer cristiano al cuarto de oración de Pérgamo, un turco. Él trajo a su esposa. Un año entero ellos dos eran la congregación de Pérgamo, 2 cristianos. Fue un segundo equipo el año pasado a seguir orando, a seguir intercediendo, orando otra vez. No salir a las calles, no se puede. Solo orar. Llegó este año y apareció de la nada un pastor turco. Obviamente no de la nada, ¿verdad? El Señor lo llevó a Pérgamo.
Y se le ocurrió la idea de yo voy a ir a pedir permiso al gobierno de Pérgamo de que queremos abrir una iglesia otra vez acá. Era una idea loca. Y el Señor lo permitió. 2 años atrás, dar un Nuevo Testamento, los que dieron un Nuevo Testamento les dijeron se van de la ciudad o ya saben qué va a pasar. No queremos que regresen a Pérgamo nunca más. Y ahí van un par de chapines y se tuvieron que ir. Chapines es de Guatemala. Y ahora el gobierno dice, ¿saben qué? Abran su iglesia. Obviamente no es así, ¿verdad? Ahí está la puertecita, cerrado, no cualquiera va a llegar, pero ya hay una iglesia en Pérgamo. Y este año que llegamos, estuvimos hace una semana, estuvimos ahí todo un mes. La opresión espiritual que nosotros como familia sentimos hace 2 años, la semana pasada era diferente. El lugar era diferente. La primera vez que fuimos, solo fuimos nosotros a orar, y hoy cuando nos venimos, ahora ya tengo amigos turcos, 2 hombres, uno de 20 años, uno de 18 años y uno de como 24 años, 2 jóvenes que le entregaron su vida a Cristo y son parte de la iglesia en Pérgamo, pero es resultado de la iglesia intercediendo y orando por un lugar específico. Y por eso queremos hablar de la intercesión y del poder que tiene la intercesión como cuerpo en un lugar geográfico. Entonces, esta iglesia está puesta en esta ciudad con el propósito que nosotros como cuerpo así como hablaba el pastor, que hagamos equipo y no solo estemos viendo qué pasa o solo expectantes de qué va a pasar o cuándo es el siguiente evento, sino necesitamos ver el poder que hay en la oración y cómo la oración puede transformar esta ciudad por completo. Y aquí hay muchos que podemos orar. Y nosotros pudimos ver el poder de la oración con 5 en un lugar donde 0% cristianos, 100% islam. Y ahora hay 2 cristianos, hay 3 cristianos y nos reunimos el domingo porque ahora se puede hacer un servicio, hay un pastor turco y fue bien raro estar ahí y entraban ellos, eran jóvenes y les decíamos, ¿y qué dice su familia? No saben. Uno de ellos dijo que iba a ir a comprar pan y se fue y estuvo ahí y como a la 1:30 nos dice, ya me tengo que ir porque me tardé mucho comprando pan y se fue. Otra dijo que iba a ir a comprar ropa y dan 1000 vueltas y se meten a la iglesia. Otro llegó tarde porque su papá, que es taxista, que nos llevó a varios lugares, sabe que somos cristianos y está enojado porque su hijo, que ahora tiene 18 años, ya puede decidir qué quiere hacer y él decidió seguir a Jesús. Entonces le dijo, si no renuncias al cristianismo vas a ver lo que les va a pasar a los de la iglesia. Entonces él, por protegernos y proteger a la iglesia, llega tarde o mejor no llega y está esa tensión. Cuando en nuestros países, y creo que también aquí en España, al menos en Guatemala, hay una libertad total. Yo voy a la iglesia, yo me reúno en libertad y esa misma libertad nos hace que seamos un tanto flojos en nuestro caminar con Cristo. Y veo gente que está siendo perseguida y ellos quieren darlo todo. Y el último testimonio, fuimos a la siguiente ciudad que se llama Aquisar, que es Tiatira, un solo cristiano en toda la ciudad. Es un hombre como de 30 años, es como este tamaño. Es grande. Y cuando estuvimos ahí, él solo quería estar con nosotros. Todos los días nos escribía, ¿qué van a hacer? Comamos, juguemos, estemos juntos, oremos. Él solo quería estar con nosotros y orar porque sabe y entiende que la oración tiene poder para transformar una ciudad por completa. Y el llamado que traigo hoy es a interceder. Yo creo que todos tenemos una idea de qué es la intercesión. Creo que todos sabemos cómo podemos participar de la intercesión. Pero si alguien me preguntaba por qué querés ser un intercesor, la respuesta más fácil es porque Jesús es el intercesor por la eternidad. Yo me quiero parecer a Jesús, nosotros nos queremos parecer a Jesús. Jesús es el que intercede delante del Padre y la palabra dice que lo hace todo el tiempo. Esa es su tarea, Él es un intercesor. Y si Él es nuestro modelo, nosotros deberíamos caminar como intercesores. Romanos 8:34 dice que está
a la diestra del Padre, haciendo intercesión por nosotros. Entonces, cuando intercedemos, cuando tomamos el tiempo de como cuerpo ponernos en acuerdo a pedir por algo, estamos trabajando juntamente con Cristo. Y es bien lindo como cuerpo unirnos e interceder. Y obviamente hoy no podemos compartir todo lo que quisiéramos compartir. Mañana vamos a ir hablando de otros temas. Pero no sé si alguien pudiera leer en la traducción que tengan en su Biblia así en recio, Isaías 55, 10 al 11. Isaías 55, 10 al 11. Ahí el primero que lo encuentre, que lo lea fuerte. Ahí está en la pantalla. Así sin pena, lo pueden leer así en recio. Cualquiera. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envíe. Esa promesa, vamos a empezar porque nos vamos a tomar de esa promesa. Su palabra no regresa vacía. Sea lo que sea que nosotros nos pongamos en acuerdo a orar por Almería, por ejemplo, por España, su palabra no regresa vacía. Pero tenemos que ver que dice su palabra, ¿verdad? No es mi palabra, no son mis ideas, no es mi frustración, sino es su palabra. Y yo quiero que eso quede claro porque el carácter de Jesús, bueno, de hecho, Él es la palabra. Él es el pan de vida. Cuando yo como de Él y hablo lo que Él está hablando, esa palabra no regresa vacía y riega la tierra. Si nosotros entramos en tal acuerdo con su palabra y la comenzamos a declarar sobre esta tierra, no va a regresar vacía, es su promesa. Y Él no es hijo de hombre para fallar a su promesa. Él es Dios. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer en este lugar. Entonces, el carácter de Él es que Él cumple lo que dice. Lo más lindo de la intercesión es que todos los que estamos aquí sentados podemos participar de ello. Algo que el Señor nos ha venido hablando en este último año ha sido, tenés que animar a la iglesia a que participe. Y la mejor manera de participar es a través de la intercesión. Porque la intercesión no va a hacer que una persona se pare el micrófono y se ponga a orar por la ciudad. Sí, puede ser. Pero lo que el Señor nos ha estado resaltando es, el cuerpo se tiene que levantar. Es decir, vamos a orar por este tema y debería arder en nosotros ese deseo de yo quiero orar la palabra específicamente sobre ese tema. ¿Cómo es que participamos? Bien sencillo. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Obviamente no hay que hacerlo exactamente así, ¿verdad? Esta es una idea que tenemos. Es una manera en que nosotros lo hacemos en los diferentes cuartos de oración que vamos. Pero, ¿cómo lo puedo explicar? Yo lo veo de esta manera. Hay modelos y hay diseños, ¿verdad? Los modelos por lo general funcionan, son muy humanos, pero un modelo puede cansar, ¿verdad? Un modelo se puede venir abajo si no se hace exacto. Ahora, los diseños de Dios es algo que Él está diciendo cómo hacerlo. Y sus diseños son perfectos, y sus diseños perduran, y sus diseños no cansan. Yo encuentro un diseño en el libro de Apocalipsis, si lo pueden poner, Apocalipsis 5:8, uno de nuestros versículos favoritos. Apocalipsis 5:8. Ahí hay un diseño del cielo que David vio y lo replicó y lo instaló en su tabernáculo, lo instaló en el templo. Y así es como él funcionaba y así es como él gobernaba, bajo este diseño. Si alguien lo puede leer así en fuerte. ¿Qué dice Apocalipsis 5:8? Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes
Ahí está. Pregunta, se vale responder. Hay 2 elementos en ese diseño. No sé si alguien los logra identificar. ¿Cuál es el primer elemento que dice? Ahí dice que los 4 seres vivientes, ¿qué tenían en sus manos? ¿Cómo? Arpas. ¿Qué representa el arpa en este versículo? O a lo largo de la palabra. La música, ¿verdad? La música, la adoración. Luego, ¿cuál es el siguiente elemento que dice que tenían los seres vivientes? Copas. Y ese todavía no lo deja más claro, porque dice que las copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, ese diseño David lo vio y lo instaló o lo trajo del cielo a la tierra, y el tabernáculo de David, su gobierno funcionaba bajo este diseño. Y si ustedes estudian todos los reyes de David, muchos, los que tuvieron éxito, gobernaban bajo este diseño. La presencia de Dios en adoración y con intercesión y oración era el centro del gobierno de David, del rey David, y teniendo a Dios como el centro, él gobernaba. Él tomaba decisiones desde un lugar de gobierno celestial. Eso pasaba, y por eso es que le iba bien. Obviamente sabemos que también cometió muchos errores, ¿verdad? Era un ser humano. Pero los reyes que mantuvieron este diseño eran efectivos en su gobierno, porque no era un gobierno humano, era un gobierno del cielo. Pero el gobierno del cielo se instala en un lugar cuando Él es el centro y Él es el único que es adorado. Cuando yo me pongo en el lugar del Señor y yo comienzo a tomar las decisiones de gobierno sobre mi casa, sobre la iglesia, sobre una ciudad, se puede convertir en un modelo que va a fallar. Pero el diseño perfecto es, Él es el centro, lo veo a Él, y porque lo miro a Él, yo respondo en adoración. Porque yo lo veo a Él, yo respondo en intercesión. Cuando adoramos, entramos en acuerdo con quién es Él. Si ustedes leen todo Apocalipsis, van a ver que los seres vivientes y los 24 ancianos están todos alrededor. Dice, lean todo Apocalipsis 5, dice que está el trono, está Jesús a la diestra, y todos lo están viendo. Y cuando lo miran, solo pueden hacer una cosa: se postran. Hay adoración 24/7. Mi respuesta ante ver a la persona de Cristo debería ser adoración. Cuando estamos adorando y no puedo adorar y me estoy distrayendo y no hay manera que me conectes porque no estoy viendo al Cordero, necesito ver a Cristo, y cuando lo veo lo único que puedo hacer es adorar. O sea, solo me puedo postrar. No hay nada que pueda hacer más que, wow, sos digno, ¿verdad? Leemos Apocalipsis y dice, sus ojos como llamas de fuego. Yo imagino a los seres vivientes solo como llamas de fuego, solo se pueden postrar. ¿Qué voy a hacer ante tal belleza? ¿Qué puedo yo como ser humano hacer ante ver a un Jesús que dice que sus ojos son como llamas de fuego, sus pies son como bronce bruñido, que tiene una espada y tiene tatuado aquí, que Él iba a regresar y viene un caballo blanco, y comienzo a leer todas las descripciones de Jesús? ¿Solo puedo adorar? ¿Qué voy a hacer yo como un ser humano en Guatemala ante tal belleza? Solo puedo adorar. Y eso es lo que pasaba con ellos. Miraban al Cordero, entraban en acuerdo con la realidad de quién es Él y adoraban. Por ejemplo, yo veo que tiene los ojos como llamas de fuego. Es una pasión que tiene el Cordero por su iglesia. Yo entro en acuerdo con esa verdad, ¿y qué hago? Adoro a Cristo por esa verdad. Respondo en adoración. Ahora, la intercesión, que vimos que eran las copas llenas, que son las oraciones de los santos, es entrar en acuerdo con su palabra. Yo creo que aquí algo bien importante en la intercesión que a mí me gusta practicar en mi vida personal. Cuando estamos intercediendo, yo tengo que tener la Biblia enfrente. Necesito la palabra de Dios en mis manos. Si yo me pongo a orar e interceder sin la palabra en las manos, lo más seguro, porque todos somos seres humanos, es que voy a orar mi frustración, mi desesperación, o aún mis buenos deseos. Podemos orar nuestros buenos deseos y está bien, pero en la intercesión, cuando yo entro en acuerdo con su palabra, leo su palabra y la comienzo a orar.
Entonces, mi definición más sencilla de intercesión es: yo le digo al Padre lo que Él ya me dijo que le tengo que decir. ¿Tiene sentido? La intercesión es decirle, repetirle al Padre lo que Él ya me dejó redactado en su palabra que le diga. O sea, no me tengo ni siquiera que poner tan creativo. Puedo agarrar un salmo y lo comienzo a leer y me impacta la verdad ese salmo. ¿Y qué hago? Lo comienzo a orar de regreso al Señor. Entro en acuerdo con sus promesas. Pero yo entro en acuerdo con sus promesas cuando previo entré en acuerdo con su carácter. Porque yo no puedo estar en acuerdo con una verdad de Cristo si primero no me la creí. Si primero no la vi, ¿cómo me voy a poner a orar: Señor, llena España de tu amor? Si yo no he visto ese amor en Él, no he experimentado ese amor y no he respondido en oración en adoración a ese amor, a mí me parece que es un poco falso, o es muy de nuestro lenguaje cristiano decir: Señor, tu misericordia sobre este lugar, tu misericordia sobre Pérgamo, sobre Turquía, pero ¿qué estoy viendo yo en Él? Vi ese aspecto en Él, respondí en adoración y entonces entro en acuerdo con esa verdad y la comienzo a orar sobre un lugar. Entonces, la intercesión debería ir de la mano con su palabra. Y eso es lo que queremos practicar hoy. Mañana vamos a seguir hablando más acerca de cómo entrar en acuerdo con su palabra. Los resultados de interceder como cuerpo son... Yo les puse 2 ejemplos en Pérgamo. Imagínense el resultado en esta ciudad después de que todos los que estamos acá entremos en acuerdo con su palabra y entremos en acuerdo con el carácter de Cristo. Eso es una bomba. O sea, esta ciudad, yo creo que me compartías una palabra que se hablaba sobre esta ciudad. Y cuando me la dijo fue como, y dije yo, eso es lo que va a pasar en este lugar. O sea, si no mal recuerdo, el ejemplo era que el montón de plásticos, ¿verdad?, que son los invernaderos, viveros, ¿verdad?, que dan de comer a toda Europa. La palabra era que así como dan de comer a toda Europa, de esta ciudad van a comer de Cristo. Y cuando me lo dijo fue como, eso va a pasar. Pero va de la mano con lo que el pastor hablaba el domingo. La iglesia se tiene que levantar como casa de oración. La iglesia es la casa de oración. El Antiguo Testamento dice que en mi casa serán llenos de gozo. Es en la casa de oración. La oración, la intercesión trae gozo al pueblo. Y comenzamos a adorar, comenzamos a interceder. ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil. Agarramos un versículo. ¿Por qué digo uno? Porque si digo un capítulo nos podemos desconectar. O sea, un capítulo pueden haber muchas ideas. Está bien. Pero a mí me gusta cuando lo practicamos es 1 o 2 versículos. El Señor resaltó el domingo aquí Nehemías, ¿no? Un ejemplo. ¿Nehemías qué es? 5, sí, ¿verdad? El Señor resaltó Nehemías 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? 4:6. Todos vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías 4:6. Así que todos abran sus Biblias en Nehemías 4:6. No lo pongamos en la pantalla. Tenemos que abramos la palabra, ¿verdad? O el teléfono, ¿eh? Yo creo que todos tomemos unos segundos para leer ese fragmento de la palabra. Entremos en acuerdo con esa verdad, ¿verdad? Porque el pastor puede predicarle, podemos decir amén, pero al mismo tiempo decir amén, no estoy en acuerdo con la verdad. ¿Se puede o no? Nos pasa todo el tiempo, puedes decir amén a todo, pero ¿será que estoy entrando en acuerdo con la verdad que está ahí escrita? Cuando yo entro en acuerdo con lo que está ahí escrito, me va a comenzar a pulir, va a causar algo dentro de mí. Entonces yo quiero que tomen unos segundos, minutos para dejar que esa palabra, como hablábamos al inicio, que no regresa vacía, comience a penetrar en sus corazones.